Veamos un momentito. Ya, entonces vamos a continuar lo que habíamos iniciado el día martes. Hoy vamos a comenzar a ver la parte de polarización. Habíamos visto que un transistor, para que pueda trabajar y ser útil, tiene que estar polarizado. Existen varias formas de polarizar, perdón. Cada una tiene sus ventajas y algunas desventajas. Primero vamos a ver los casos de polarización y luego vamos a comparar y mencionar las ventajas de cada uno. ¿Ya? Al final a lo que apuntamos nosotros es a poder analizar un circuito de estas características, ¿no? Vamos a dar un ejemplo de un amplificador completo. Con todos sus componentes, ¿sí? Al finalizar este y el siguiente capítulo, deberíamos poder analizar circuitos como estos. Ya. Este es un circuito amplificador con todos sus componentes. Lo que va a hacer es, va a ingresar una señal por el generador, acá que tenemos a la entrada, el BI, y aquí vamos a tener nuestra salida, ¿no? Amplificada, siempre y cuando el circuito esté bien diseñado. ¿De acuerdo? Ahora, para poder analizar este tipo de circuito con transistor, lo vamos a dividir en dos partes, ¿sí? La primera parte, que va a ser el análisis DC, más comúnmente conocido como polarización. Básicamente, ¿de qué nos vamos a encargar en esta primera parte? Nos vamos a encargar del punto de trabajo, que en la clase anterior ya hemos comentado. El punto de trabajo, ustedes saben que está formado por tres variables, ¿no? Y de base, en este caso, y de colector, y voltaje colector emisor, ¿no? Entonces, con el circuito de polarización vamos a definir un punto de trabajo. Y también vamos a definir lo que es la recta de carga. ¿Ya? En resumen, primer análisis, que se denomina análisis de C o simplemente polarización, va a abarcar como puntos críticos esas dos situaciones. Siguiente. El otro tipo de análisis se lo conoce como análisis AC o simplemente como análisis a pequeña señal, ¿no? Son nombres que se manejan. ¿Qué vamos a buscar en esa segunda parte? En esa segunda parte lo que vamos a buscar son los parámetros de amplificación. ¿Qué nos referimos con parámetros de amplificación?
Nos referimos primero a las ganancias, ¿no? Yo quiero saber cuánto está amplificando mi circuito. Puede ser que amplifiquen 2 veces, puede ser que amplifiquen 10 veces, 20 veces, 40 veces, 100 veces, etcétera, ¿no? De acuerdo al requerimiento. Y eso hay que cuantificarlo, ¿no? Eso está cuantificado en el parámetro ganancia de voltaje. Ahí me va a decir, por ejemplo, si el valor de ganancia de voltaje es 20, quiere decir que el circuito que yo he diseñado va a amplificar 20 veces la señal. Si le ingresa una señal de X voltios, a la salida voy a tener la señal que creció 20 veces, ¿de acuerdo? Amplificada 20 veces. Luego la ganancia de corriente y las impedancias de entrada y de salida, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera vamos a completar el análisis de un circuito amplificador. Lo estamos dividiendo en dos partes. Por ejemplo, para este caso, ¿ya? Si agarramos el caso que hemos dibujado, si yo quisiera realizar la primera parte, el análisis DC, o la parte de polarización, sabemos que la reactancia de los capacitores en DC es infinito, por lo tanto, se abre el capacitor 1, se abre el capacitor 2, se abre el capacitor 3 y me quedaría solamente con la parte central, es decir, con la batería que es BCC, las cuatro resistencias R1, R2, RC y RE y el transistor. ¿De acuerdo? Para el primer análisis solamente estarían involucrados esos componentes. Ahora, en el análisis AC, obviamente los capacitores ya no es circuito abierto, entonces hay que considerarlos y hacer otro tipo de análisis. Empecemos. Polarización. Como tenemos varios tipos de polarización, hay cosas que se mantienen independientemente del caso de polarización. Y lo vamos a registrar indicando esto. Para todos los casos, hablando de polarización obviamente, podemos usar y se cumple lo siguiente. Primero, I de emisor es igual a I de colector más I de base. Eso no depende del tipo de polarización. Como hemos visto la parte teórica, eso es propio del transistor. Pues no importa si lo estoy polarizando con el primer tipo, el segundo o el tercero, esta ecuación yo lo puedo usar en cualquier caso. ¿De acuerdo? Siguiente. Voltaje base emisor 0,7 voltios. ¿No? Vamos a comenzar por el transistor NPN. Y en la parte de base emisor hay un diodo, ¿no? Normalmente un 99% de los transistores están fabricados de silicio. Por lo tanto, el voltaje base emisor, el umbral en ese sector del diodo, como es de silicio, es 0,7. Entonces, este dato también se cumple en toditos los casos de análisis. Y por último, I de colector igual a beta veces I de base. I de colector es la variable controlada o la variable de salida. I de base es la variable que realiza el control. Y beta es la ganancia de corriente en DC, que lo vamos a obtener del fabricante. Normalmente siempre vamos a disponer del parámetro beta, porque nos los va a proporcionar el fabricante. ¿De acuerdo? Entonces estas tres ecuaciones las podemos aplicar en toditos los casos de análisis, muy aparte de qué tipo de polarización se esté usando. Ahora, hay ecuaciones propias del tipo de polarización, que no las puedes aplicar a otras. Eso lo vamos a ir viendo en cada caso. Sabemos por el primero. El primero, que es el más sencillito, lo han denominado polarización fija. ¿Ya? En este caso, si tuviésemos un amplificador con este tipo de polarización, tendríamos lo siguiente. Una batería
Acá dos resistencias. RC hace referencia a lo que es R de colector. RB hace referencia a lo que es R de base. Y nuestro amplificador, si usamos este tipo de polarización, tendría la siguiente estructura, ¿no? Este es C sub 2, C sub 1. Que sería la carga RL. Acá la resistencia interna del generador. Y por acá ingresaríamos la entrada, ¿no? BI. Y acá la salida. Observen, comparen las estructuras de este segundo circuito con el primero. Son distintos, con el que vimos hace un momento de ejemplo, que ahorita lo estoy compartiendo. Son estructuras diferentes en la parte de las resistencias de polarización. Acá simplemente tengo dos. ¿De acuerdo? Ahora, si nos ocupamos del análisis de este primer caso, C1 abierto, C2 abierto. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque en DC la reactancia es infinito, entonces se abre, pierdo todo lo que es el lado de la izquierda y todo el lado de la derecha, y me quedaría con este circuito de la parte central. Lo vamos a volver a dibujar para que se entienda. Un borrador. Y nos quedaríamos con esto. RC, RB, el transistor que vamos a tener su beta, ¿no? ¿Por qué nos quedamos con esto? Como les decía, C2 se abrió, entonces pierdo todo lo de la derecha, ya no tiene sentido incluirlo en este primer análisis. C1 también se abre, pierdo todo lo de la izquierda y me quedo con la parte central del circuito, que sería básicamente eso. ¿De acuerdo? Identifico las corrientes, por acá sabemos que tiene que estar y de colector, y de base, y de emisor. Entonces lo primero que voy a hacer es redibujar. Puedo redibujar el circuito siempre y cuando mantenga la estructura inicial. No cambie la estructura. ¿De acuerdo? Siempre y cuando sea lo mismo una vez redibujado, el redibujo es válido. Por ejemplo, en este caso, yo veo que así es un poquito difícil de analizar, entonces me conviene redibujar. Pues vamos a redibujar. Como les decía, si mantengo la estructura inicial, pues es válido y aceptable. Estaría dibujando de esta manera. En el redibujo pareciese que tenemos dos fuentes, pero en realidad es la misma. Solamente con fines de análisis lo dibujamos de esta forma. ¿Ya? Vayan viendo el redibujo y me dicen si es el mismo circuito. Y de base, y de colector, y de emisor. Ya. Entonces, para verificar si es el mismo circuito, lo que hacemos es, a este nodito le vamos a llamar X, nodo X. Si agarro el voltímetro y mido en el nodo X, es decir, cable rojo en ese punto, y el cable negro, obviamente, en referencia a tierra, la lectura va a ser BCC, tiene que ser BCC.
Si vengo a mi circuito redibujado, este sería mi nodo X, ¿no? Hago lo mismo y tengo la misma lectura. Entonces quiere decir que está bien. Ahora este otro nodo que lo vamos a llamar Y, que en el primer dibujo es el mismo nodo, ¿no? Sería este. Y hacemos la misma operación. Medimos, debería darme BCC. Y acá en el redibujo también me va a dar BCC. Entonces, si bien la estructura parece diferente, es el mismo circuito. Por lo tanto, es válida la forma de este redibujo. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar el análisis y comenzamos por la malla base emisor. No se olviden que esta es la base, este es el emisor y este es el colector, ¿no? Entonces, la primera malla es la que vamos a analizar. Podemos decir esto es igual a menos BCC más RB por I de base más voltaje base emisor, que hay un diodo, no se olviden, y hemos cerrado el circuito, igual a 0. ¿Verdad? Entonces vamos a pretender hallar primero el punto de trabajo. No se olviden que el punto de trabajo está definido por tres variables. I de base, I de colector y voltaje colector emisor. Entonces, estaríamos trabajando primero en la variable I de base. ¿Cómo hallamos en este circuito esta variable? Entonces acá tenemos una ecuación donde precisamente está esa variable y lo que vamos a hacer es despejar, ¿no? Entonces para este tipo de polarización yo voy a hallar el I de base de la siguiente forma. Va a ser igual a BCC menos voltaje base emisor sobre el. Ya está hallada mi primera variable que define el punto Q. ¿Ya? Esta ecuación también, si gustan, lo pueden escribir como BCC menos 0,7, ¿no? Porque hemos dicho que en todos los casos, por ser el transistor de silicio, el voltaje base emisor es 0,7 sobre RB. Ahora vayamos por las otras variables, ¿sí? Por ejemplo, voltaje colector emisor. Ya tengo I de base, ahora voy a ir por voltaje colector emisor. Cuando son dos letras, implica la diferencia de potencial entre esos nodos. Yo podría decir una opción, voltaje colector emisor, va a ser igual al voltaje colector menos el voltaje en emisor. ¿No? Y podría hallar de manera independiente a que es igual el voltaje colector y también de manera independiente a que es igual el voltaje emisor. Y luego vuelvo a esta primera ecuación y ya tengo el voltaje colector emisor. ¿De acuerdo? Esa es una opción. La otra opción es trabajar en la malla colector emisor, que vamos a hacer eso. ¿Ya? Entonces, si trabajamos en la malla colector emisor, tendríamos menos BCC, realizando la ecuación, ¿no? Más RC por I del colector, ¿no? Más, acá tengo la caída colector emisor, más voltaje colector emisor. Y más voltaje emisor, ¿no? Pero ya no hay eso, entonces ya cerramos el circuito. Y de acá despejamos nuestro voltaje colector emisor, que sería igual a BCC menos RC por IC. Entonces, de esta manera vamos a hallar la segunda variable. ¿Ya? Nos faltaría la tercera, ¿no? I de colector. Como ya tenemos I de base, que lo hemos hallado en esta parte inicial,
Y tenemos el beta, como les dije, normalmente lo vamos a tener. Puedo usar la siguiente ecuación, ¿no? Y de colector es igual a beta veces y de base. Pues ya tendría las tres variables de mi punto de operación, ¿no? El punto Q, he hallado en este tipo de polarización, aquí es igual I de base, aquí es igual I de colector, y aquí es igual voltaje colector emisor. Entonces, dependiendo de los valores que yo elija para BCC, es lo que yo voy a decidir, para RC y para RB, voy a tener un punto de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo voy a calcular? Con las ecuaciones que acabamos de mencionar. ¿Ya? Ahora, vayamos por la recta de carga. ¿Qué tipo de recta de carga y con qué parámetros me estaría aportando este circuito de polarización? ¿Ya? Para esto vamos a usar la ecuación de la malla colector-emisor, que ya la tenemos justo ahí arriba. Si lo volvemos a anotar, más RC por IC, más voltaje colector-emisor, igual a cero. ¿Ya? Entonces hacemos un poquito de memoria y nos acordamos que la recta de carga en la variable del eje vertical o eje Y teníamos I de colector. Y en el eje X teníamos voltaje colector emisor. ¿De acuerdo? Pues acá tengo una relación, una ecuación que precisamente me relaciona esas variables. Entonces lo único que tengo que hacer es llevarlo a forma de una recta. ¿No? Voy a tener la ordenada al origen, etcétera, la pendiente y voy a poder graficar la recta. ¿Perdón? Entonces voy a despejar I de colector, esta ecuación, ¿no? Que está acá arriba, y lo vamos a tratar de ordenar como si fuese una ecuación de una recta. Entonces veo que acá tendría BCC sobre RC menos 1 sobre RC por voltaje colector emisor, ¿no? Entonces tengo la variable Y, que sería I de colector, tengo la variable X, que sería el voltaje colector emisor. Tengo la pendiente, que sería menos 1 sobre RC, y tengo la ordenada al origen, que sería BCC sobre RC. ¿De acuerdo? Entonces, es la ecuación de una recta. Es la ecuación de la recta de carga, ¿no? Entonces lo graficaremos. Como la pendiente es negativa, va a ser más o menos así. Donde este valor de acá sería BCC sobre RC. El valor de acá abajo sería simplemente BCC. ¿Ya? Y la pendiente sería igual a menos 1 sobre RC. ¿De acuerdo? Entonces observen que la recta de carga también depende de los valores que yo elija para las variables de polarización. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi BCC yo elijo un valor mucho más grande? Ahorita pónganse que es 20 volts. Tengo esta situación. Si yo elijo 40, primero que la ordenada al origen va a estar más arriba. ¿De acuerdo? Segundo, este otro punto en el eje X y Y va a estar más a la derecha, es decir, mi recta se va a mover. A lo que quiero llegar es que todo va a depender de mi diseño, de los valores que yo elija. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo manipulo RS o elijo otro, no RS, RC, R de colector, va a cambiar este primer punto, ¿no? Y la pendiente también. Va a estar más achatada o más parada la red. Es decir, todo es consecuencia del diseño que vamos a hacer. ¿Ya? Ahora, estos puntos de acá, este punto
este otro punto reciben nombres especiales. Este primer punto, por ejemplo, es la corriente de colector de saturación. Eso quiere decir corriente colector de saturación. ¿Cómo podemos definir este primer punto, la corriente colector de saturación? Observemos que la variable I de colector puede tomar el valor más bajo, que sería 0, cualquier valor hasta su valor más alto, que sería BCC sobre RC, ¿no? Valores más altos que eso ya no los puede tomar, porque ese es el valor más alto. Para el caso del voltaje colector emisor, lo mismo. Puede tomar valores entre 0, si vemos el eje X, y el valor más alto va a ser BCC. ¿Ya? Valores más altos que esos no los puede tomar. Entonces, la corriente de colector de saturación lo podemos definir como el valor valor más alto que podrá tomar la variable I de colector en un determinado circuito. Ejemplo, I de colector de saturación 10 milivolts, 10 miliamperes. Agarramos este circuito y si yo conecto un amperímetro acá, voy a poder tener lecturas desde 0, pero el valor más alto va a ser 8, no vamos a pasar de 8. ¿Por qué razón? Porque con mi diseño yo estoy como fijando ese valor como el más alto. ¿Qué pasa si yo quisiera tener un valor más grande que eso? Tendría que cambiar o mi BCC o mi RC, ¿no? Para que este punto se desplace. ¿De acuerdo? Aquí también es importante aclarar que no es el límite del transistor. El transistor podría soportar, pónganse, 400 miliamperes. Es el valor más alto que podría soportar el transistor en I de colector. Pero yo con mi diseño estoy poniendo como otro límite. Ese límite que yo pongo con mi diseño se llama corriente de colector de saturación. ¿De acuerdo? Ahora, este otro punto de acá se llama voltaje colector emisor de corte. Voltaje colector emisor de corte. ¿Qué quiere decir? Lo mismo, es el valor más alto que va a tomar mi variable voltaje colector emisor en un circuito determinado. ¿Ya? Por ejemplo, se puede ver que si yo he elegido un BCC de 20 voltios y yo agarro un voltímetro aquí en colector emisor, las lecturas que voy a poder tener son cualquier valor, pero el más alto va a ser 20. Más de 20 no voy a tener ahí. ¿De acuerdo? A menos que yo cambie, ¿no?, mi diseño. Y observa que el voltaje colector emisor en este caso es BCC. Si yo quiero tener un valor más alto ahí, tendría que cambiar mi BCC. ¿De acuerdo? Y lo mismo. No es que el transistor soporte 20 voltios como máximo en colector emisor. Hay transistores que soportan 60, 80, etcétera. Pero este valor del voltaje colector emisor de corte es el que yo estoy fijando como máximo consecuencia de mi diseño, de los valores que he elegido. ¿Verdad? Básicamente del BCC que yo he elegido. Entonces, en este caso particular, I de colector de saturación sería igual a BCC sobre RC. ¿De dónde lo estoy sacando? De la recta de carga. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo sacar en la ecuación? Acá tengo la ecuación de la recta de carga. Hago que la variable X, es decir, voltaje colector emisor, sea 0. Y vemos aquí es igual I de colector, va a ser igual a BCC sobre RC. De esa manera se podría hallar matemáticamente. Pero si ya tienes la recta, el punto más alto en el eje Y, ese corresponde a la corriente de colector de saturación. Voltaje colector emisor de corte igual a BCC. ¿Cómo lo hallamos? Lo mismo en la ecuación de la recta de carga,
Hacemos al revés, que la corriente ya también sea cero y despejo la variable voltaje colector emisor. Si hacen eso les va a dar veces, ¿de acuerdo? O si ya tienen la gráfica de la recta, directamente el punto más alto sobre el eje X, ¿no? Ahora, algunas variables adicionales. Por ejemplo, ¿qué pasa si me piden voltaje emisor? Me dicen, quiero saber cuánto vale el voltaje de emisor. Pues cuando es una sola letra, en este caso me estarían hablando de esto, ¿no? De sub E, eso es voltaje emisor. Es desde ese nodo hasta referencia, ¿ya? Cuando son dos letras, como por ejemplo voltaje colector emisor, si son distintas las letras, es la diferencia del voltaje entre esos nodos. Por ejemplo, voltaje colector emisor es igual a voltaje colector menos voltaje emisor. Y cuando son dos letras, pero es la misma letra, como VCC, quiere decir que es una batería o una fuente. ¿De acuerdo? Esa va a ser la nomenclatura que vamos a utilizar. Entonces veamos el primer caso. Voltaje emisor. Yo busco dónde está emisor. Yo sé que acá está emisor, ¿no? Este es emisor. Entonces me está preguntando el voltaje entre este nodo y tierra. Entonces para este caso particular de polarización fija, esto va a ser cero. ¿Ya? Entonces anotamos, ¿no? Como me pide voltaje emisor, la respuesta sería voltaje emisor 0 voltios. Esta es un resultado particular de este tipo de polarización. Como ejemplo, vayamos al primero que hemos dibujado, el de 4 resistencias. Observen, ¿dónde está emisor? Obviamente sería chau capacitores, todo, me quedaría con la parte central, y aquí está emisor. El voltaje emisor ya no va a ser cero, ¿no? Va a tener un valor. Va a ser la caída en esta resistencia R de emisor. Entonces, a lo que me voy es que esta ecuación propia del voltaje de emisor en polarización fija no lo puedes aplicar a otros tipos de polarizaciones porque son distintos, son propias del tipo de polarización. Ahora, por ejemplo, me piden voltaje colector. ¿Qué ha pasado? No quiere escribir. Y lo he cargado anoche. Voy a ver la carga, ¿ya? Mientras tanto, vayan hallando el voltaje colector. Aquí sería igual en ecuación. ¿Cómo van a interpretar? Sería de este colector hasta tierra, ¿no? Tienen que hallar ese valor. Cachito, voy a solucionar el problema del lápiz. Algo está pasando. Según esto, tiene 94% de carga. Debería seguir escribiendo. Veamos. No escribe, qué raro. Voy a volver a vincular. Mientras tanto vayan trabajando en esa variable. Voltaje colector me tienen que hallar en la ecuación. Vamos de malas, no quiere escribir. A ver.
Un momentito voy a reiniciar la tablet y vamos a volver a probar ya, porque hay carga, está enlazando bien, debería funcionar. Un momentito, sigan trabajando. Ya, reiniciando ha logrado funcionar, pero solo en el modo delgado. Creo que hay que renovar la punta. O la otra opción sería la batería del iPad, que está, no está bajo, ¿no? Pero no está full. Tal vez podría ser por eso. Pero por lo menos va a permitir culminar esta clase. Veamos, he compartido otra vez. Voy a ver de conseguir puntas de repuesto. Ya está escribiendo, pero no escribe en el modo más grueso para que se vea mejor. Supongo que es por la punta. Ya, por hoy vamos a salvar de esa forma, ¿ya? Y ya para la siguiente veo de conseguir. Entonces había pedido que trabajemos en la variable voltaje colector. Entonces me voy al circuito, ubico la variable colector. ¿Me escuchan, verdad? Bueno, que no habilito el micrófono. A ver, un momentito. ¿O no está bien? Sí, ya, gracias Jefferson, gracias Oscar. Voy al circuito, como les decía, acá está el circuito. Y ubico el nodo colector. El nodo colector sería acá donde estoy marcando de rojo, que ahorita va a refrescar. Este es colector. ¿Ya? Entonces necesito hallar la ecuación del voltaje desde este punto hasta referencia. Entonces tenemos las siguientes opciones. Una opción es BCC menos IC por RC. ¿Ya? Eso es yendo por la parte superior. A ver, veamos otra vez el circuito. Es yendo por la derecha. ¿Ya? El total de extremo a extremo es BCC. ¿Ya? La caída en RC se podría decir es esta otra pequeña barra. Y lo que me queda sería BC, ¿no? Que es lo que quiero. Por eso lo estoy restando. BCC menos
IC por RC. O si gustan, pueden escribir una malla completa, despejan y listo, les va a salir lo mismo. Y la otra opción sería A, voltaje colector emisor más voltaje emisor, ¿no? Yendo por el otro lado. Pero voltaje emisor sabemos que es 0, por lo tanto BC es igual a voltaje colector emisor. Buscamos aquí es igual voltaje colector emisor, que hace rato lo hemos hallado. Acá está, es igual a BCC menos IRC, ¿no? IC por RC, entonces sería lo mismo. Estaríamos validando. Entonces tenemos dos caminos para hallar el voltaje colector. Ahora, ¿qué pasa si me piden voltaje en la resistencia de colector? Voltaje en la resistencia de colector va a ser igual a la corriente que pasa por ahí, que sería IC por el valor de la resistencia, ¿no? RC. Hay que aclarar que voltaje colector no es lo mismo que voltaje en la resistencia de colector. Eso es bien importante que algunos confunden. Voltaje colector es desde el nodo de colector hasta tierra y voltaje en RC es la caída en la resistencia RC, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si me piden voltaje de base? Lo mismo, vamos y ubicamos la base. Estaría acá. Una opción es BCC menos RB por I de base, yendo por este lado. Y la otra opción sería directamente voltaje base emisor, es decir, 0,7 voltios, ¿no? Anotemos eso. Una opción sería BCC menos I de base por RB. Y la otra opción es igual a voltaje base emisor, ¿no? Es decir, 0,7. Voltaje de base en este caso va a ser 0,7 voltios. Y el cálculo de esta otra primera ecuación igual me tiene que dar 0,7 voltios. Si no importa por dónde vaya, me tiene que dar lo mismo. ¿De acuerdo? Ya para terminar, vamos a hacer un ejemplo y con eso terminamos. Espero que todos puedan estar viendo. Creo que en algunos dispositivos no es posible ver cuando es muy delgadito el grosor del lápiz, pero por hoy... Ah, no, aquí, ahí se puede escoger. Está bien, todo ha vuelto a la normalidad. Creo que era problema de la tablet nomás. Ya me estaba preocupando porque solo me queda una punta de repuesto y después es complicado conseguir. Ya, planteemos el ejemplo. Acá, 15 voltios, esto es 60. Entonces van a ir respondiendo por el chat, ya, los que vayan terminando. Así los voy a ir conociendo también. Y cuando esté en la situación crítica me voy a acordar, ¿no? A este siempre participa. Le daremos un impulso, un empujón. ¿Quién será? No sé, nunca ha participado, entonces se queda nomás con lo que se sacó, ¿ya? Eso hablando de la situación de 47, 48, ¿no? Que a veces nos quedamos en esa situación. Ya, tenemos este circuito y lo que van a hallar es hallar parámetros, punto de operación, ¿no? Punto Q. ¿A qué nos referimos? Y de base, y de colector, y voltaje colector emisor. Es lo que me tienen que hallar. Inciso B. Dibujar recta de carga. Inciso C. ¿En qué zona trabaja el transistor? ¿Ya? Posibles respuestas. Saturación, corte o activa. Entonces hay que marcar.
primero hagamos el A, luego el B, y luego entre todos vemos el C. ¿Ya? Entonces, voy a proyectar el problema y trabajamos, ¿ya? Entonces, inciso A. Entonces, el que tenga I de base ya puede ir anotando en el chat. El que tenga I de colector, lo mismo, y voltaje colector emisor, que serían las tres variables para el inciso A. Comenzamos, por favor. El primero que termine, I de base 0,7. No, negativo, Julio. Volvé a intentar. ¿Qué ecuación tienes que usar? Buscas, ¿no? Lo que hemos analizado, I de base. BCC, que vale 15, menos voltaje base emisor, que vale 0,7, sobre tu RB. Y con eso vas a hallar tu I de base, ¿no? Ya. Trabajen, por favor. Y vayan respondiendo según vayan terminando. Ya, primeras respuestas, Sergio, 66 micros. Veamos otra persona más. Ya, 60 micros. Estaría por ahí. Ahora voy a hacer un cálculo rápido. 15 menos 0,7 dividido 235 casi. A ver, los demás que dicen. Ya creo que está por ahí, 60 y algo, ¿no? Salen las otras variables, por favor. Sí, 60,8 micros. Correcto, Juan Gabriel, Jonathan, Brandon, Fernando, Oscar, Sergio, dale una revisadita. No debería salir 66. Ya, con eso hay en I de colector y voltaje colector emisor.
Ya está bien, 60.8 micros. Ahora hay de colector. Eso directamente por 55 y van a tener y de colector. Ya, 3.3 milis, correcto, y de colector, y el voltaje 8.3, dice Adalid. A ver, ¿alguien más? Ya vamos a registrar. Inciso A, y de base 60.8 microamperes, ¿no? Y de colector 3.33 o 34 milis, ya depende como en redondeado, pero debería salir bien parecido. Y voltaje colector emisor 8.3 voltios. Ya. Está bien. Estos serían los parámetros de nuestro punto de operación, ¿no? Y de base, y de colector, y voltaje colector emisor. Ahora vayamos al inciso B. Obviamente, como no van a poder compartir, yo voy a dibujar la recta y me van a indicar los dos valores extremos y con esto vamos a tener toda la información. La recta sería, digamos así, está mal dibujado, ¿no? Vamos a tratar de dibujar más bonito. Y ahí. El valor más alto en el eje Y, es decir, la corriente de colector de saturación, ¿cuánto le sale? Ya, 7.5, dice su compañero. Esto va a ser en milis. Por favor, validen eso. 7.5 milis. El valor más alto en el eje X, que sería el voltaje colector emisor de corte. Eso no hay donde perderse. Eso tiene que darles 15, ¿no? Porque nuestro BCC es 15. Considerando de que esto está en voltios. Ya. Y la pendiente, si gustan, lo calculan, etc. Pero ya estaría la recta de carga. ¿De acuerdo? Inciso C, para irnos. ¿En qué zona trabaja el transistor? Tenemos cuatro zonas posibles, ¿no? Acá solo hemos escrito tres. Saturación, corte, activa y ruptura. Ruptura no es, ¿no? Porque ya se hubiera quemado. Por los valores no es ruptura. Entonces, saturación podría ser, de repente, no sabemos. Corte, activo. ¿Qué dicen? Pueden escribir. Ya, Erwin dice activa, Diego Fernando activa, Román activa. Ya, vamos a anotar. ¿Los demás qué dicen? Ya, vamos a dibujar mientras tanto el bosquejo de nuestro punto de operación. ¿Ya? Y de colector, más o menos estaría por acá, ¿no? Digamos, casi por la mitad. 3.34. Voltaje colector emisor sería casi la mitad, digamos por aquí, 8.3. Y con seguridad que hay un I de base que está por detrás, que está por aquí, que vale 60.8. ¿De acuerdo? Micros, ¿no? Y mi punto estaría aquí. Punto. Ya, ahora sí a refrescar. ¿Cómo me puedo dar cuenta que estoy en saturación, por ejemplo, usando la variable I de colector? Mi I de colector que me da tendría que ser o igual o cercano a la corriente de colector de saturación, es decir, a 7.5
miliamperes. Eso quiere decir que mi punto está por acá arriba, en zona de saturación. ¿Ya? Pero si vemos mi corriente de colector, es 3.34, que está lejos de 7.5. Por lo tanto, imposible que esté en saturación. ¿Ya? Ahora, usando la misma variable, ¿cómo me puedo dar cuenta que está en corte? Para estar en corte tendría que ser 0 o lo más cercano de 0. Pero podemos ver que mi corriente es 3.34, está lejos de 0. Entonces, tampoco está en corte. ¿Ya? Eso siguiendo o usando la variable I de colector. Ahora, si uso la variable voltaje colector emisor, ¿cómo me doy cuenta que está en saturación y en corte? Para estar en saturación, tendría que ser 0 o lo más cercano de 0 el voltaje colector emisor. Pero si se fija, nos dio 8.3, está lejos de 0. Es imposible que esté saturado. ¿Cómo me doy cuenta de que está en corte usando la misma variable? El valor que me da tendría que darme 15 o lo más cercano a 15 para estar en corte. Pero como es 8.3, tampoco está ni en corte ni en saturación. La respuesta es correcta, estaríamos trabajando en la zona activa y este circuito podría amplificar. ¿De acuerdo? Si le aumentamos los demás componentes, le metemos señal con seguridad de que va a amplificar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a quedar acá, muchachos, por hoy. Y les mando la clase en el transcurso del día. No sé si hay alguna pregunta.